Buenos días, el día de hoy vamos a ver el método del polígono. Sabemos que este método se utiliza para sumar vectores. El vector es un elemento matemático que tiene un módulo, una dirección y un sentido. Entonces, este método consiste en colocar los vectores a sumar uno a continuación de otro. Siempre la cabeza de un vector estará unida a la cola del siguiente. Solo el vector resultante se unirá en la cola del vector con el primer vector. Es cola con cola, cabeza con cabeza. Así nos podemos fijar cuál es el vector resultante. Entonces, si nos damos cuenta en la imagen, el vector A está unido con el vector B por cabeza y cola, vector B con vector C por cabeza y cola. Y nos damos que el vector que está de color rojo está unido con el vector A por cola con cola y el vector C por cabeza con cabeza. Hay casos especiales. Por ejemplo, si los vectores a sumar forman un polígono cerrado, siempre todos están unidos por mediante cabeza y cola, entonces nos vamos a dar cuenta que la resultante es nula. ¿Por qué? Porque la resultante siempre va a estar unida por cabeza con cabeza y cola con cola. Nos damos cuenta, vector D, cabeza del vector D con cola del vector E. El vector E, cabeza del vector E con cola del vector F. El vector F, cabeza del vector F por cola del vector G. Entonces la suma de todos estos vectores nos darán 0, vector nulo. Práctica. En el siguiente caso nos dicen que tracemos el vector resultante. ¿Cuál era la regla que tenía que ser un vector resultante? Muy bien, cabeza con cabeza y cola con cola. ¿Y quién me puede dar cuál de las opciones es esa? La E. Veamos un caso acá. No, dice, en la figura determina el vector resultante. Entonces nos damos cuenta que tenemos el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, el vector E y el vector F. Nos piden que encontremos el vector resultante. Entonces, todos esos vectores me tienen que dar la resultante. Entonces, yo pongo R de resultante es igual a vector A más vector B más vector C más vector D más vector F y más vector E. Porque todos ellos, al sumar todos ellos, voy a encontrar la resultante. Ahora, si yo me guío, vector A, cabeza, cola. La cabeza del vector A está unida por la cola del vector B. Entonces, me doy cuenta aquí que tengo un vector C que cierra cabeza con cabeza y cola con cola. Entonces, yo al sumar vector A más vector B me da igual vector C. Entonces, A más B es igual al vector C. Ahora, yo al sumar vector D más vector E más vector F me da el vector C. Entonces, C más C más C es igual a 3C. ¿Por qué? Porque el vector C es el vector resultante, porque es el que se unen en los dos formando un polígono y es el que está cabeza con cabeza y cola con cola. Por eso es el vector resultante. Es el que cierra este polígono. Otro.
Dice, calcula el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Vamos a calcular el módulo. Igual, esto es un polígono cerrado y nos damos cuenta que hay un vector resultante. Vamos a darnos cuenta cuál es. A, cabeza cola con B. E, cabeza cola con D. D, cabeza cola con C. Y C, cabeza cola con B. Pero no hay ninguno que tenga cabeza con cabeza y cabeza sola. Y cola con cola, diré. Pero tenemos ahí un vector con color rojo. Que vamos a darnos cuenta. Dice, resultante es igual a más b más c más d más e, me tiene que dar la resultante. Entonces, si yo sumo a más b, me da una resultante, que es vector f. Si yo sumo e más d más e, me da una resultante que es f, ¿no? Ahora, f más f es igual a 2f. ¿F cuánto vale? 10. 2 por 10, 20. El módulo del vector resultante vale 20. Sigamos. Dice, determina el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Entonces, resultante es igual a más b más c más d. Me tiene que dar igual el vector resultante. La suma de estos vectores me tiene que dar el vector resultante. Ahora, ahí nos damos cuenta que tengo un vector que une cola con cola y cabeza con cabeza. A más b me da el resultante del vector e. Me da un vector e. Y c más d también me da una resultante del vector e. La suma de c más d me da e. Y la suma de a más b me da e. E más c es igual a 2e. E vale 8. 2 por 8, 16. Yo siempre tengo que buscar que la resultante tenga que estar cola con cola y cabeza con cabeza. Halle la suma de los siguientes vectores. La resultante es igual a la suma de todos los vectores. Entonces yo digo E más F más G más M es la resultante. Ahora tengo que buscar quién es la resultante. ¿Quién me da la resultante? Si yo sumo E más F más G, me da igual a la resultante M que tengo aquí. Entonces al yo sumar E más F más G es M. Bajo el vector M también que tengo. Y M más M es igual a 2M. La suma de todos los vectores es igual a 2M. Eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido. Solamente van a resolver la página 145 porque vamos a tener que seguir viendo el método del triángulo y el método del paralelogramo para poder desarrollar la página 146. Eso es todo. Muchas gracias.